Expondrá don Nicolás Cisternas Vázquez, abogado de la Unidad de Defensa Penal Especializada, Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Nacional, Defensoría Penal Pública. Saludamos entonces cordialmente a don Nicolás Cisternas Vázquez y lo invitamos a pasar este podio a exponer sobre el tema inimputabilidad por enajenación mental y delitos en contexto de violencia intrafamiliar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que todo quisiera agradecer la invitación y también agradecer la presencia de este público que va quedando. Tengo muy presente lo difícil que es estar aquí a esta hora y este día sobre todo. Así que bueno, de este mismo modo y teniendo en consideración estos elementos, quise hacer una presentación respecto de un tema bastante poco tratado por la doctrina nacional y también por el legislador, que sería la inimputabilidad por enajenación mental y los delitos de violencia en contexto de violencia intrafamiliar. La presentación en principio está dividida en 4 partes. La primera dice relación con la introducción, la segunda estadísticas y justificación de esta presentación, criterios de peligrosidad vinculados a la familia y un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos, como es el título de esta jornada, y también tipos penales de interés. Desde el año 2006, la Defensoría Penal Pública ha iniciado un programa de especialización en la defensa respecto de ciertos grupos de sujetos que tienen problemas de vulneración o de vulnerabilidad y que además se ven incurridos o que se ven sometidos a procesos penales. Inicialmente, en el año 2006 se parte con los adolescentes, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 20.034 de responsabilidad penal adolescente. Posteriormente, esta especialización se amplía a derecho penitenciario, personas que actualmente están cumpliendo pena y que, por lo tanto, necesitan un abogado que represente sus intereses. Posteriormente, respecto de defensa penal indígena, migrantes y extranjeros, y últimamente, y a contar desde el año 2016, todo lo que dice relación con sujetos enajenados mentales y por lo tanto inimputables. Esto a propósito de considerar que existen ciertos elementos, no solamente jurídicos, sino que también de otras ciencias, por ejemplo, y en la materia que estamos nosotros viendo, psicológicos o psiquiátricos, respecto de los cuales es necesario tener cierto conocimiento para dar una defensa penal efectiva y así garantizar el acceso a la justicia de estos individuos. En este contexto, la Defensoría Penal Pública se ha visto involucrada en distintos grupos y en distintas jornadas, en distintas mesas de trabajo interinstitucional y ha comenzado a realizar también trabajos básicamente de propio interés, como es un estudio que actualmente se está realizando, un estudio de 96 fallos que dice relación con las consideraciones de peligrosidad que están teniendo los tribunales orales de lo penal al momento de imponer una medida de seguridad a enajenados mentales. Entiendo que acá también hay alumnos y estudiantes. Hacerles presente que, a diferencia de la pena, la reacción que tiene el sistema penal ante un sujeto enajenado mental e inimputable es la imposición de una medida de seguridad, no una pena, no un castigo, sino que cierta medida que tiende a mejorarlo, a corregirlo, a resociabilizarlo, a sanarlo a propósito de su enfermedad y de sus características. Es por esto que no se habla de un hecho típico antijurídico y culpable, sino que se habla de un hecho típico antijurídico y que además el sujeto tenga características de peligrosidad. A propósito de eso, se hace un estudio que aún no está publicado y que en parte voy a adelantar en esta presentación, que dice relación con qué entienden los tribunales orales de lo penal, qué concepto tienen de peligrosidad, segundo, qué criterios tienen para definirla y tercero, qué fuentes tienen. Además, dentro de lo que es la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, una institución la cual está al alero del Ministerio de Justicia, se está realizando un boletín estadístico en el cual se quiere dar cuenta por primera vez en Chile respecto de la cantidad de personas que se han visto privadas de libertad a propósito de un proceso penal dirigido en su contra y que además padecen inimputabilidad por enajenación mental. Entonces, básicamente esta presentación es un reflejo de estos dos estudios que, como les digo, aún no están publicados y que están entrando al horno.
Estadísticas y justificación. Básicamente vamos a ver algunos números que nos pueden dar cuenta de la situación de los sujetos enajenados mentales en Chile y la reacción que han tenido los tribunales de justicia ante ellos y además así también dar alguna justificación a esta presentación, el por qué este tema fue considerado interesante, por qué les habla y así poder exponérselo a ustedes. Bien, el primer antecedente que se tiene, la primera estadística que consideramos importante, cuya fuente es del Poder Judicial, es la cantidad de resoluciones por suspensión del artículo 458 que se dictaron durante el año 2016. El artículo 458, para básicamente ilustrarlo, dispone que cuando en un proceso penal existen antecedentes que hagan presumir que el imputado, valga la redundancia, es enajenado mental y por lo tanto inimputable, el proceso, número 1, se suspende y además los antecedentes son enviados a una entidad de salud para que éste realice algún tipo de pericia, algún peritaje y se determine si este sujeto es o no imputable. Bien, entonces lo que hicimos fue contabilizar cuántas de estas resoluciones de suspensión del procedimiento y de remisión de antecedentes a entidades de salud existían a fin de poder saber cuántas personas habían sido sometidas a este procedimiento especial. Como dice la presentación, este número fue de 1.756 casos, de los cuales se detectaron 1.337 personas, lo que quiere decir que hubo un índice del 24%, esto es 419 casos, en los cuales el mismo sujeto reincidía o reiteraba una conducta delictiva. De estos 1.337 personas fueron divididos naturalmente, no voy a entrar al detalle por temas de tiempo, pero según sexo, edad y nacionalidad. Posteriormente se cruzaron estos dos datos y podemos tener estadísticas diversas a propósito de el sexo y la edad de los sujetos, como les dije, con sospecha de enajenación mental. Ahora bien, respecto de estos 1.756 casos, la distribución que existe a lo largo del país es la que acá está dispuesta. Solamente entre la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte de Apelaciones de Concepción tenemos una estadística que se acerca al 50% de los casos. Es decir, solamente en estas tres Cortes de Apelaciones y con los tribunales que están bajo su competencia, naturalmente, tenemos y aunamos el 50% de los casos de personas presuntamente inimputables y que además se les imputa un delito. Puerto Montt, esto lo destaqué a título, naturalmente porque estamos en Puerto Montt, solamente se detectaron 56 casos, lo que representa el 3,19%. Uno dice ya 1.756 casos dentro de todo el universo de causas que existen dentro del Poder Judicial, es un número que pareciera bastante pequeño, bastante minúsculo, insignificante, pero la verdad de las cosas es que, acá no se logra ver muy bien, esto es la cantidad de ingresos por procesos penales que han tenido ciertos juzgados de garantía y ciertos tribunales orales en lo penales. Por ejemplo, el juzgado de garantía de Limache tiene alrededor de 1.876 casos. Por decir otro ejemplo, el de Cauquenes durante el año 2016, 1.273. Dicho de otro modo, con los casos de suspensión por artículo 458 del Código Procesal Penal, podemos básicamente armar un juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal única y exclusivamente con esos casos. Lo que da cuenta de que si bien es cierto, es un número pequeño, no es insignificante y no es menor. Es un número al contrario, importante. Acá, por ejemplo, también agregué el DANCUD. El juzgado de garantía CUD, en el año 2016 hubo un ingreso de 1.597 casos únicamente. Es decir, la cantidad de personas de las cuales existen antecedentes de enajenación mental y por lo tanto sospecha respecto a esta condición supera en número al total de las cantidades de causas procesales penales que ingresan en un juzgado de garantía de nuestra República. Espero que no esté la jueza Ancud presente para que no... Bien. También hubo cierta, y esto dice relación exclusivamente con el título de la presentación, delitos en contexto de violencia intrafamiliar, detectamos que, por ejemplo, bueno, este es el ranking de delitos enumerados según la mayor cantidad. La mayor cantidad de delitos y de reiteración de estos sería el de amenazas simples contra las personas, posteriormente lo sigue el desacato, las lesiones,
el femicidio, y posteriormente destaqué otros delitos en otros casos, lo voy a explicar inmediatamente. Los delitos destacados con naranja representan a aquellos que dicen relación con situaciones y contexto de violencia intrafamiliar. Como ustedes pueden ver, del total de amenazas se detectó un 13% de delitos de amenazas, del cual el 11% era en violencia intrafamiliar. El desacato, del 9%, el 8% era única y exclusivamente a propósito de causas de violencia intrafamiliar, ya sea porque se impusieron medidas cautelares o había una condena de, por ejemplo, orden prohibición de acercamiento, y esta era incumplida por el sujeto aparentemente enajenado mental. Lesiones en contexto de violencia familiar, el 9% del total. Esto, y para darle importancia o cierto significado a la presentación y también relevancia a los delitos de violencia intrafamiliar cometidos por sujetos enajenados mental, equivale al 30% del total. Es decir, aproximadamente un tercio de los delitos cometidos por enajenados mentales son delitos en contexto de violencia intrafamiliar, lo que sin lugar a dudas es un número importante y por lo tanto merece ser investigado. Bien, estas estadísticas, las primeras que he mostrado hasta el momento, son a propósito del boletín estadístico que se está realizando por la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense. Es decir, estas son estadísticas que en el momento en el cual sean publicadas van a ser estadísticas nacionales que involucran estadísticas del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, también del Servicio Médico Legal y de las instituciones médicas que están involucradas dentro de la macro red de psiquiatría forense. Estas segundas estadísticas dicen relación con la investigación que está realizando la Defensoría Penal Pública a propósito de la peligrosidad en el enajenado mental según la jurisprudencia. Aquí el ranking de delitos, para que vean la relevancia que tienen los delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. Las amenazas nuevamente están en el top 1, con 14 casos dentro de los 96 que se analizaron. Posteriormente, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. El desacato, lamentablemente, estaría ya en segundo lugar, con 10 de 96 casos. Parricidio, por ahí estaría el femicidio también, entendiendo que la ley 20.066 también modificó el artículo 390 relativo al parricidio, y posteriormente la 20.480 modifica e involucra el femicidio. Incluye, perdón, el femicidio. Aquellos destacados en amarillo son delitos sexuales, y los quise destacar porque, según criminología, muchas veces existe una relación de familia o de confianza dentro de aquel sujeto que incurre en un delito sexual y la víctima. Entonces, por eso los destaqué. Sin embargo, no deberían estar incluidos dentro del margen de la violencia intrafamiliar. También destaqué por ahí una violación con homicidio, que es el número 1 que está ahí, dado que este caso en particular, a pesar de no ser BIF, la víctima era la hermana del hechor, la hermana del autor. Criterios de peligrosidad vinculados a la familia, análisis desde los derechos humanos. Bien, como anteriormente les dije, existe este estudio, aún no publicado, de la Defensoría Penal Pública, que está destinado a determinar cuáles son los conceptos que manejan los tribunales de justicia en materia de peligrosidad, cuáles son los criterios, es decir, con qué elementos los tribunales están llenando o interpretando el concepto de peligrosidad, y finalmente, qué fuentes, en base a qué antecedentes o medios de prueba los tribunales de justicia están obteniendo esos criterios. Podemos ver que dentro del universo de 96 causas se detectaron 36 criterios diversos. Estos fueron clasificados en criterios médicos, criterios jurídicos, personales, socioeconómicos, familiares, asistenciales y criterios sin determinar. Los sin determinar es lamentablemente donde los tribunales no comenzaron a justificar por qué consideran al sujeto peligroso y no dieron antecedentes criterios a propósito de ello. Y tampoco, naturalmente, nominan o dan cuenta de las fuentes o los antecedentes a partir de los cuales obtienen esos criterios. Bien, respecto de criterios médicos, se detectaron 11 criterios o subcriterios. Primero es la enfermedad que padece el imputado y sus características. Segundo, si esta enfermedad es crónica.
Tercero, enfermedades únicamente tratables mediante la internación. Cuarto, el tratamiento con un número importante, el 57%. Ojo que la enfermedad tiene un 85% del universo de los casos, lo que equivale a 82 casos. Dicho de otro modo, en 82 casos la enfermedad fue considerada como criterio para imponer una medida de seguridad y para considerar al sujeto peligroso. Falta absoluta de tratamiento, falta de adhesión al tratamiento, tratamiento al momento del acaecimiento de los hechos, tratamiento durante la privación de libertad, sobre todo con sujetos que estuvieron en internación provisional, lo que es, para quienes aún están estudiando, son estudiantes, es el equivalente a la prisión preventiva dentro del proceso para inimputables. Se le denomina internación provisional. Internación involuntaria previa, recomendaciones médicas expresas, conductas sexuales desviadas o impulsos sexualizados y el coeficiente intelectual. Más adelante vamos a detenernos respecto a un análisis desde los derechos humanos al criterio de la enfermedad. Pero desde ya anticipar que es un criterio que al parecer parece muy lógico, parece muy de perogrullo y parece incluso obvio, de sentido común, pero aún así desde el análisis de los derechos humanos y los tratados internacionales vigentes es cuestionable. Segundo, antecedentes, criterios jurídicos, gravedad del delito imputado, también lo vamos a analizar, cantidad de delitos imputados, existencias y anotaciones en el extracto de filiación y antecedentes, vulgarmente conocido como antecedentes penales, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y internación en centros de Sename como custodia y cuidado o como sanción. También vamos a intentar trabajar respecto del concepto del criterio de delito imputado dentro del concepto de peligrosidad. Características personales, existencias de episodios violentos pretéritos, consumo de drogas o alcohol, con un número bastante importante, intentos, señales y o advertencias de suicidio y o autolesiones, infringirse daño a uno mismo, higiene personal, capacidad para valerse por sí mismo, características marginales y o antisociales, falta de conciencia respecto a la enfermedad, capacidad de establecer relaciones personales, capacidad de comunicarse, actitud durante la celebración del juicio y diferencia idiomática. Es un caso muy puntual donde el imputado era chino y no sabía hablar español. Respecto de las características marginales y o antisociales, dentro de la doctrina hay una clasificación que es la peligrosidad social y la peligrosidad criminal. La peligrosidad social básicamente dice relación con todos aquellos actos que pueden ser reprochados por la sociedad, pero que no necesariamente son constitutivas de delito. Por ejemplo, tenemos un sujeto que tiene una crisis mesiánica y cree ser el representante de Dios a propósito de una enfermedad mental, y este sujeto aparece en la calle predicando la palabra. Eso a muchos les puede molestar, a otros no tanto, pero nosotros no podemos, a partir de esa molestia, considerar que este sujeto es peligroso. O si, por ejemplo, una persona orina en la calle o defeca en la calle, esa conducta, si bien es cierto, puede ser molesta, no necesariamente es constitutiva de delito. Si una persona está en situación de calle, para muchas personas, o durmiendo en una plaza, por ejemplo, acampando en una plaza, para muchas personas puede ser molesto, puede ser desagradable, puede ser incluso ilícito, pero no necesariamente constitutivo de delito. Luego, en contraposición a esto está la peligrosidad criminal, que dice relación con que el peligro, lo que se teme, la desconfianza respecto del sujeto, es a partir de que se pronostica que él en el futuro puede cometer nuevos delitos, ya sean delitos de cualquier índole. Ustedes hablan del Código Penal y cualquier delito que pueda ser cometido por este sujeto, eventualmente puede ser entendido como peligrosidad criminal. Luego, el pensamiento es el siguiente, si es que, y acá adelantándome desde el análisis de los derechos humanos y desde la igualdad en la ley y la no discriminación. Si dentro de las características marginales o antisociales o la situación de calle, mendicidad, etc., tenemos un individuo que padece estas características, pero sin embargo no son constitutivas de delito, ¿es posible asociarle peligrosidad criminal? No creo la respuesta, de hecho el día de hoy yo quiero dejar más preguntas que respuestas, cosa que ustedes reflexionen al respecto. Este mismo racionamiento puede ser ejercido en este criterio, situación de calle, mendicidad o indigencia, sobre todo
cuando en el siglo pasado, si mi memoria no falla, durante los años 90, el delito de mendicidad y vagancia fue derogado a propósito de ser considerado derecho penal de autor. Por tanto, si ese es un antecedente que fue derogado, o sea, un delito que fue derogado por el legislador a propósito de considerarlo como una circunstancia personal y no necesariamente constitutiva de delito, por qué al sujeto enajenado mental sí le es aplicable. Porque al sujeto enajenado mental, básicamente, se le aplica algo así, o ese criterio, en comparación con el sujeto imputable, al cual, sin lugar a duda, no se le aplicaría. Bien, trabajo actual o posibilidad de inserción laboral, carencia de medios económicos, relación con la víctima. Respecto de los criterios familiares, y que esto es importante a propósito de las jornadas que estamos celebrando, red de apoyo, 42%, contexto familiar, existencia de enfermedades mentales en la familia, respeto a la autoridad y a los miembros del grupo familiar. Este también es un elemento importante respecto de los criterios de peligrosidad, las falencias de la red de psiquiatría forense. Es decir, nuestro Estado, al no tener una oferta suficiente de lugares en los cuales realizar una internación o en los cuales realizar un tratamiento psiquiátrico, imputa o atribuye a la peligrosidad del individuo esa misma falencia. Dicho de una manera un poco más vulgar, el que está pagando los platos rotos por la ineficiencia del Estado sería el sujeto. ¿Y por qué? Porque es considerado peligroso. Y sin determinar, como dije anteriormente, 4 fallos de 96, en los cuales los tribunales directamente no dicen por qué el sujeto es peligroso, en qué basan esta peligrosidad y en base a qué obtienen estos antecedentes. Respecto de los mayores incidencias, en los criterios médicos, la enfermedad y sus características, tratamiento, recomendaciones médicas, violencia pretérita y drogas y alcohol en las características personales o criterios personales, redes de apoyo, contexto familiar en la familia y los extractos de filiación en lo jurídico. Respecto de la enfermedad, vamos a parar un breve momento, permítanme ver cuánto me queda. Me queda tiempo aún. Como les decía anteriormente, si nosotros tenemos un sujeto que padece una enfermedad mental, y es una enfermedad mental tan grave que incluso nos llega a considerar que este sujeto es inimputable, por lo tanto no puede representar al injusto y por lo tanto tampoco puede acomodarse a aquella representación, y que incluso está exento de responsabilidad penal y que además eventualmente no le vamos a aplicar una pena, sino que una medida de seguridad, pareciera que la enfermedad misma es, sin lugar a dudas, un criterio importante. Y por lo tanto, incluso podría ser el criterio rector a propósito de la peligrosidad de este sujeto. Luego, sin embargo, tratados internacionales, en este caso la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, dispone, a propósito de la libertad y la seguridad de la persona y de la igualdad y no discriminación, que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que en cualquier privación de libertad sea conformada con la ley y que la existencia de una discapacidad, en este caso entendiendo la enfermedad como una discapacidad intelectual, no justifique en ningún caso una privación de libertad. Es decir, al momento de elaborar el concepto de peligrosidad del sujeto enajenado mental, no es suficiente única y exclusivamente basarnos en su enfermedad, sino que pareciera que los tribunales de justicia deberían hacer un ejercicio mayor e incluir nuevos otros antecedentes. Lamentablemente aún no desarrollamos la estadística de cuántos fallos de estos 96 fueron dictados única y exclusivamente teniendo la voz del médico y refiriéndose a lo peligroso en criterios clínicos que puede eventualmente ser esta enfermedad. Pero en esos casos, naturalmente, y bajo la lógica de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, estaríamos atentando directamente contra la igualdad y la no discriminación y segundo, contra la libertad y la seguridad de esa persona. ¿A propósito de qué? A propósito de juzgarla y considerarla peligrosa únicamente por su enfermedad, fundando así su privación de libertad. Luego, a propósito del criterio familiar, y acá me gustaría también recoger parte de la presentación anterior a propósito de niños, niñas y adolescentes. Y también mezclar un poco con las falencias de la red de psiquiatría forense nacional. Lo que, no sé si se logra ver bien, pero aquello que está destacado son los centros
en los cuales constituyen la macro red de psiquiatría forense. A esto se les suman los hospitales base o los hospitales regionales, pero lamentablemente existen hospitales base y hospitales regionales que no se consideran parte de esta red, de esta macro red, y que además se oponen a recibir sujetos enajenados mentales en sus dependencias. A propósito de eso, estos son los lugares, para decirlo en sencillo, donde sí o sí se puede internar a un sujeto enajenado mental que ha cometido un delito y el cual se le atribuye participación en este ilícito. Entonces, si ustedes pueden ver, están muy mal distribuidos. Hay regiones en las cuales, imagínense, Iquique, Antofagasta, La Serena no tienen nada, la región de los lagos tampoco, siendo que el hospital base de Puerto Montt ocasionalmente recibe a personas con discapacidades intelectuales y que son imputados o a los cuales ya se le impone una medida de seguridad. Sin embargo, ¿qué ocurre entonces si, por ejemplo, una persona de Antofagasta comete un ilícito o eventualmente se le atribuye participación en un ilícito y esta persona además es considerada peligrosa y tenemos que internarla? O ya sea provisionalmente como medida cautelar, como prisión preventiva, entre comillas, o a propósito del cumplimiento de una medida de seguridad. Sencillamente se le manda a Arica o a Valparaíso, al Hospital Psiquiátrico de Putaendo. Esto tiene un doble efecto. Primero, este sujeto, al momento de ser evaluado, el psiquiatra tiene que determinar primero si es imputable o inimputable. Segundo, si este sujeto es peligroso para sí o para terceras personas. La instancia en la cual una persona deja de ser visitada por su familia constantemente a un centro de internación es relevante para el médico. El médico básicamente lo que va a decir es, mire, sabe que esta persona está tirada, no viene nadie, no sabemos quiénes son sus familiares y por lo tanto no tiene red de apoyo. Si no tiene red de apoyo, difícilmente el medio libre va a poder continuar con su tratamiento. Y como no puede continuar con su tratamiento, va a decantar ya sea en que este sujeto va a incurrir en nuevas prácticas delictuales eventualmente, o directamente puede descompensarse. Por lo tanto, es un sujeto peligroso. El tema lamentable es que las personas enajenadas mentales que se ven involucradas en estos ilícitos penales son por lo general muy pobres. Entonces, exigirle a una familia pobre, de muy escasos recursos, de la ciudad de Antofagasta, que se dirija al Hospital Psiquiátrico de Putaendo con cierta periodicidad, con cierta continuidad, con cierta relevancia y se involucre dentro del proceso clínico de su familiar, es directamente muy difícil, si no imposible. Por lo tanto, esta falencia dentro de la macro red de psiquiatría forense se traduce en que los psiquiatras comienzan a considerar que no hay red de apoyo y por lo tanto un quiebre familiar y por lo tanto que el sujeto es peligroso. O sea, una negligencia del Estado se traduce en una mala evaluación para nuestro representado. Además, si nosotros consideramos que uno de los fines de las medidas de seguridad es el saneamiento y la reinserción social de una persona, ¿es posible imaginar una reinserción social sencilla, fácil, asequible por parte de un sujeto enfermo sin contar con un contacto directo de su familia? Al contrario, pareciera que muy difícilmente lo va a poder hacer. Una persona, el primer acceso que tiene con la sociedad y con la integración a esta es justamente su familia, su núcleo cercano, sus amigos. Si nosotros lo aislamos de esto, a propósito de una mala distribución en la red, naturalmente le estamos causando mucho daño. Y ese daño, lamentablemente, no se traduce solamente en su tratamiento, sino que también se traduce en que lo podemos internar por muchos años. También, en este sentido, se estaría vulnerando el artículo 23 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Por razones de tiempo no voy a entrar a leerlo. Sin embargo, vamos a continuar. También el artículo 17 del Pacto San José de Costa Rica respecto de lo natural y lo fundamental en la sociedad que es la institución familiar. Y vamos a entrar a analizar un tercer criterio, que es aquel que dice con el delito. Es decir, y como anteriormente les dije, según el artículo 455 del Código Procesal Penal, aquel sujeto enajenado mental que comete un hecho típico, antijurídico y que además es peligroso, el juez está facultado para eventualmente
aplicarle una medida de seguridad. Ahora, si yo considero el delito imputado o el delito al cual directamente se demostró que esta persona cometió, es justo o racional volver a considerar este criterio como elemento de peligrosidad. Primero que todo, estaríamos vulnerando un principio básico de derecho penal, que es el non bis in idem. Estaría valorando dos veces un mismo acontecimiento. Es decir, lo que yo estaría diciendo es, y usando esta misma imagen, el sujeto cometió un hecho típico y antijurídico y además es peligroso. ¿Por qué? Porque cometió un hecho típico y antijurídico. Además sería sistemáticamente inconsistente. ¿Por qué? Porque si yo necesito antecedentes para fundar la peligrosidad, necesito criterios para darle contenido a la peligrosidad, y considero que este es el delito, ¿para qué entonces considerar la peligrosidad? Basta que solamente se demuestre que esta persona incurrió en un hecho típico y antijurídico. No es necesaria la peligrosidad. No es necesario volver a analizar el hecho delictual para atribuirle peligrosidad a este sujeto. Ahora bien, dentro de este estudio que yo les mencionaba, perdonen, voy a ver el tiempo, con esto termino. Dentro del estudio que está haciendo la Defensoría Penal Pública y que yo les comentaba, también analizamos, y como les señalé, las fuentes a partir de los cuales los tribunales de justicia están adquiriendo criterios y posteriormente usándolos para definir la peligrosidad. Bien, en esta presentación, ahí parece que se ve mejor, pero por ejemplo, solamente usando prueba testimonial, fueron 2 los casos, usando solamente la prueba pericial psiquiátrica, 48 de los 96 casos, y posteriormente, por ejemplo, pericial testimonial y pericial psiquiátrica, 19 casos, y otros números que dicen relación con distintas combinaciones de criterios, de medios de prueba que tuvieron en consideración los tribunales para definir que el sujeto es peligroso. Llama la atención profundamente que en más del 50%, es decir, 48 casos, los tribunales hayan tenido única y exclusivamente en consideración la prueba pericial. Esto por varias razones. La primera, si ustedes leen el artículo 455, lamentablemente no lo incluí dentro de la presentación, o lo tengo más adelante, el artículo 455 dispone básicamente esto, que para a un sujeto imponerle una medida de seguridad y que ésta proceda de cometer un hecho típico y antijurídico, no dice peligroso, sino que dice que existan antecedentes que hagan presumir que esta persona atentará contra sí o contra terceras personas. Como ustedes pueden ver, la peligrosidad ya deja de ser incluso un mero medio punto de prueba, deja de ser un elemento que debe ser demostrado en juicio para imponer una medida de seguridad, sino que incluso tiene un rol incluso más importante y elevado, que es ser un elemento constitutivo de la imposición de medidas de seguridad tan importante como la culpabilidad. De este modo, la pregunta es la siguiente: ¿es suficiente que un tribunal de justicia, para imponer una privación de libertad, base su resolución única y en base a un elemento, teniendo por acreditado dicho elemento y punto de prueba únicamente en un antecedente? Hay un principio básico que es el principio de contrastación, y que básicamente dice relación con que para poder dar por acreditado ciertos elementos de las probanzas o de los puntos de prueba necesarios, es necesario tener más antecedentes, es necesario tener algo con que contrastar dicho antecedente. Entonces, si yo únicamente tengo una pericia psiquiátrica y no baso mi resolución en otros elementos, pareciera que al menos estamos incurriendo en una vulneración en contra del debido proceso. Lo único que yo estoy haciendo es creerle al psiquiatra. E incluso, si somos un poquito más incisivos, el legislador cambia su criterio respecto de en qué se tiene que basar el tribunal para imponer una medida de seguridad. En el antiguo Código de Procedimiento Penal, si mi memoria no falla, artículo 489 o 689, disponía de estos artículos
unas voces similares a las del actual artículo 455. La única diferencia que respecto de la peligrosidad señalada textualmente, antecedentes que hagan presumir que esta persona atentará contra sí mismo o contra terceras personas según análisis clínico. Es decir, en ese entonces, con el antiguo proceso penal, bastaba la valoración de un médico para poder definir si este sujeto era o no peligroso por normas persas. Hoy en día eso se derogó. Esa colita respecto de la valoración clínica ya no existe. Y por tanto, la pregunta es si es que la peligrosidad se mantiene siendo un concepto clínico, médico, o ya también es un concepto mucho más amplio, sociojurídico. O también, según los criterios que hemos definido, lo puede ser desde varias perspectivas, ¿no? Médico, jurídico, personal, socioeconómico, familiares. Podemos llenar este concepto lo podemos llenar de contenido con bastantes elementos. Sin embargo, tenemos un importante número de personas que son solamente consideradas peligrosas porque el médico lo dijo en su pericia. Bien, solamente para anticipar y dejarlo propuesto, por razones de tiempo no voy a continuar con mi presentación. Especial relevancia puede llegar a tener, por ejemplo, la enajenación mental a propósito del elemento normativo dispuesto en el artículo 390 de femicidio y parricidio, con las voces conociendo las relaciones que los liguen. Es decir, una persona a la cual presumimos que no puede conocer el injusto y que tampoco puede adecuarse a eso, ¿puede llegar a conocer relaciones filiales como las que se disponen en el artículo 390? Sobre todo cuando existen enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia paranoide, con fenómeno de suplantación, donde el sujeto no cree que la persona que está al frente suya es su mamá, su papá, o su hermano, o su conviviente, o su cónyuge, sino que es un demonio, un extraterrestre, una entidad que se apoderó del cuerpo de mi padre o de mi madre y que por lo tanto está cometiendo o haciendo ciertas fechorías. Podemos considerar que ese sujeto que mata a esa supuesta entidad, a ese extraterrestre o a ese demonio, está teniendo consideración o conociendo las relaciones que los ligan. Lo mismo respecto de los delitos de violencia intrafamiliar. Y acá algo muy importante que estaría acá. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el delito es cometido a propósito de la negligencia del grupo familiar que tiene en custodia y en cuidado al sujeto inimputable? Dicho de otro modo, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo tengo un hermano que padece cierta enfermedad importante y resulta que por negligencia no le suministro sus medicamentos, no lo llevo a tratamiento y resulta que yo, teniendo el deber de protegerlo y de cuidarlo, a propósito de la normativa que aparece acá, incumplo ese deber y por lo tanto mi hermano me ataca o ataca a un tercero? Podemos atribuirle no responsabilidad, pero sí podemos atribuirle verdadera participación, verdadera intervención criminal a aquel sujeto que no está teniendo el medicamento o no está teniendo el tratamiento impuesto a un tercero en cuanto a su efectiva realización. Bueno, me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para poder exponer todo esto. Agradezco de verdad a quienes se quedaron y a quienes están, y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a don Nicolás Cisterna por su exposición y de esta forma damos por finalizada entonces el primer día de estas primeras jornadas de Familia y Derechos Humanos, agradeciendo su asistencia y participación. Los esperamos entonces el día de mañana a partir de las 9:30 para la segunda parte de estas primeras jornadas de Familia y Derechos Humanos. Muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenas tardes.